Sahagún, como otros municipios de Colombia, Envigado, Medellín, Cali, vienen siendo objeto al final de una estigmatización que termina, como Gabriel García Márquez dijera en 100 años de soledad, colocando una marca que afecta al conjunto de la población por hechos que tienen que ver con grupos delincuenciales. De Sahagún hoy no se conoce ni su folclore, ni su música, ni sus artistas, ni su arte, ni su cultura, ni su historia, ni su pasado, ni sus problemas, sino la historia dantesca de la corrupción de Colombia. Y obedece en parte a una manipulación de la información. Y tiene que ver más o menos con lo siguiente, incluso lo viví en forma directa tratando de investigar el cartel de la contratación en Bogotá antes de ser alcalde de esa ciudad, cuando encontré la preponderancia en la contratación del grupo Nule. Los Nule son un grupo económico, pero además son una familia nacida en Sincelejo en general, costeño. Y aquí hay un caso similar, no tan investigado por mí, a diferencia, pero que saltó a las páginas de la prensa con el popular nombre de los ñoños. Elías y Musa. Elías, un descendiente hereditario de un linaje político que arranca con Elías Nader, no sé si antes, pero que más o menos traza una historia paralela, Nules y ñoños. Y esa historia paralela no los exculpa, digamos. Son cómplices menores de una cadena más poderosa de corrupción, pero que la prensa, los centros del poder, determinan que los únicos culpables, que los únicos que deben llevarse el estigma de la corrupción son los que quedan en la costa y en la cárcel, no los que le han dado las órdenes, que no viven en la costa y no están en la cárcel. Se la pasan en los clubes privados de Bogotá, viven en Bogotá o en el exterior, y algunos son candidatos presidenciales hoy. Porque el caso de los Nule es el caso del cartel nacional de la contratación que la Fiscalía no quiso investigar. Se quedó en el local de Bogotá y terminó con el mayor castigo no en Samuel Moreno, sino en los Nule costeños. Y el caso de Elías y Musa es el de Odebrecht, entre otros, pero es el de Odebrecht. Y el de Odebrecht no tiene más preso finalmente que Elías. Y uno se pregunta, una multinacional como Odebrecht, brasilera, poderosísima, que decidió en su estrategia de adquirir los contratos del Estado, que era la misma estrategia de los Nule a escala más pequeña, de adquirir los contratos del Estado. Los contratos del Estado financiados por el petróleo y el carbón en toda América Latina, incluido el gas. Los contratos del Estado debido a que el Estado decidió, tras un modelo extremista neoliberal, ceder prácticamente todas las funciones del Estado a organismos privados y negocios. En el caso de los Nule, en un gran cartel de la contratación nacional que tenía un eje motor.
¿quién determinaba en el gobierno de Uribe y después el de Santos la gran contratación nacional con los recursos de las regalías y del carbón? Y en el caso de Odebrecht, igualmente con esos recursos, ¿quién determinó a escala nacional que una buena parte de la contratación nacional de obras públicas tenía que quedar en manos de Odebrecht? No fue ni los Nule y no fue Elías. Es decir, que la Fiscalía aquí ha hecho una trampa. No está investigando integralmente la corrupción en Colombia. Y básicamente porque los jefes de la corrupción de Colombia son los dueños de la Fiscalía. Y veámoslo con más profundidad. Cualquiera que se ponga a investigar el caso Nule encuentra que los Nule tenían un candidato presidencial al cual transportaban en su avioneta, Germán Vargas Lleras. Encuentran que los Nule habían hecho una apuesta presidencial allá en el año 2010 para garantizar el crecimiento de su propia contratación, y parte de las ganancias de su propia contratación iban a financiar a ese candidato presidencial que los protegía. El cartel nacional de la contratación no fue investigado por la Fiscalía porque llevaba a unas conclusiones absolutamente incómodas para el poder. Ni más ni menos que Germán Vargas Lleras era el dueño del grupo Nule, no económicamente sino políticamente, ni más ni menos que la sociedad central del gran cartel nacional de la contratación del gobierno de Álvaro Uribe Vélez era una tríada de contratistas conformada por el grupo Nule, por William Vélez Sierra y por la familia Ríos. Hoy, en ese entonces y hoy, financiadores de la campaña de Germán Vargas Lleras. Cuando los fiscales de diversas fiscalías se acercaron a la confesión de los Nule y de algunos otros miembros del cartel de la contratación de Bogotá, tenían buen cuidado de decirles: ojo, hablen, pero no todo. Todo lo que tenga que ver con la familia Ríos, todo lo que tenga que ver con Germán Vargas Lleras, no es de buen recibo por la Fiscalía. No lo digan, no lo cuenten. Por eso fue que pasó en la impunidad el sabotaje al modelo de aseo que puso la Bogotá Humana el 18 de diciembre del año 2012. Los miembros del cartel nacional de la contratación presos dijeron: es un sabotaje de la familia Ríos. Por eso fue que fue archivado el proceso de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la construcción quizás hoy del banco más grande de Colombia por un método torvo y sucio: el recaudo de transporte público de la ciudad de Bogotá, que es un banco más grande de Colombia porque todos los días toda la gente, por millones de personas que toman un bus en la ciudad más grande del país, lo hacen depositando un dinero en una sola cuenta, la de la empresa Recaudo de Bogotá, que ha quebrado y cuyo propietario es la familia Ríos. La familia Ríos es la dueña de todo el transporte masivo de buses en varias rutas de la ciudad de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de Medellín, de Panamá, de Chile. Ha quebrado el transporte masivo de Chile. Y estas investigaciones de gran altura, la Fiscalía de Colombia se negó a hacer. Por una sola razón: el jefe del cartel nacional de la contratación de la que hacían parte el grupo Nule era Germán Vargas Lleras,
el jefe político de la Fiscalía y hoy candidato presidencial. La familia de Germán Vargas Lleras controla el oligopolio de la generación de la energía eléctrica de Colombia. Los grandes concesionarios de las autopistas 4G que tachonaron de peajes el paisaje colombiano son los banqueros que financian a Germán Vargas Lleras. Y cuando uno hace este paralelo con el grupo Nule, con el grupo de los ñoños, encuentra otra realidad similar. El señor Elías recibió sobornos de Odebrecht, pero fue el único que recibió los sobornos de Odebrecht. El señor Elías, y le pido desde la plaza de Sahagún, su pueblo vecino a mi pueblo, aquí desde la plaza principal de Sahagún, su pueblo, le solicito, diga toda la verdad. Aquí no se trata de venganza, se trata de verdades. Porque uno de los caminos en los que quiero que ustedes me acompañen es precisamente en la posibilidad de construir una política y un Estado libre de corrupción en Colombia, libre de violencia en Colombia, libre de dictadura y discriminación en Colombia. Y para poderlo lograr, la verdad es fundamental. La verdad es un criterio que he usado en mi vida personal, como que dediqué mis 15 años de presencia en el Congreso de la República para escudriñarla, a riesgo de todo. Pues aquí tenemos también que escudriñar a riesgo de todo uno de los escándalos, uno más entre varios de la gran catarsis de la corrupción en Colombia, el caso Odebrecht. El caso de Odebrecht está ligado al grupo Nule y a los ñoños en Sahagún, pero los principales responsables son otros. En algún momento tuve la oportunidad de denunciar, hace varios años, en el año 2010, que el grupo Odebrecht hacía parte del cartel nacional de la contratación. Ningún medio de comunicación de los que me acompañan reprodujo esa noticia. La fallaron. Estaban más interesados en que al lado de Odebrecht yo mencionara al señor Nule y al señor Samuel Moreno, porque la noticia era como un alcalde del Polo Democrático de la izquierda colombiana era corrupta, y no como un grupo tan poderoso internacionalmente como Odebrecht era corrupto. Hablaron de Samuel Moreno y no hablaron de mi denuncia sobre Odebrecht, en donde anunciaba, examinando un contrato allá en el túnel de Canoas en la sabana de Bogotá, que entre otras demostraba que en Bogotá sí se podían hacer túneles, que allí aparecía un nuevo cartel nacional de la contratación que reemplazaba al grupo Nule. Que el grupo Nule, caída en desgracia, era presentado a los medios de comunicación como que presenta al que ha caído de baja, al caído, a la leña, al árbol caído. Pero no presentaban que por decisión presidencial ese grupo corrupto era reemplazado por otro peor de corrupto, Odebrecht. No presentaron mi denuncia no solamente sobre cómo era que había un contrato oscuro sobre Odebrecht en Bogotá, sino fundamentalmente cómo había existido una reunión en la República de Panamá en donde los hijos del presidente del entonces, el señor Álvaro Uribe Vélez, se habían reunido con los representantes
se habían reunido con los representantes del grupo Nule y con los representantes del grupo Odebrecht. Imagínense esa reunión en Panamá. Imagínense lo escandalosa desde el punto de vista ético que los hijos de un presidente fueran a negociar las grandes contrataciones de Colombia con los dos grupos más corruptos empresariales, uno del orden nacional, los Nule, otro del orden internacional, Odebrecht. Y la negociación tenía que ver con la Ruta del Sol, la obra de infraestructura más grande contratada hasta ese momento en la historia nacional, después del Canal de Panamá. La reunión en Panamá versaba sobre cómo el interés del grupo Nule por hacer un tramo de la Ruta del Sol podía ser reemplazado por el grupo Odebrecht a través de un acuerdo clandestino y oscuro que nada tenía que ver con la ley 80 y las licitaciones de contratación. ¿Qué hacían los hijos del presidente Uribe pactando la salida de los Nule de la Ruta del Sol para la entrada de Odebrecht? Yo me pregunto. Estaban en el máximo estado de la corrupción en Colombia. Estaban negociando las regalías del petróleo que iban a financiar ese proyecto de pavimento y tractomulas. Y estaban negociando el favoritismo de una empresa particular para ganarse esa licitación en contra de otra empresa nacional. Salían los Nule y entraban Odebrecht por pacto secreto en una reunión de Panamá, signada por los hijos del presidente de la República de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. Y acto seguido de mi denuncia, año 2010, efectivamente la Ruta del Sol fue entregada en su tramo fundamental, no al grupo Nule, sino al grupo Odebrecht. Y miren hoy el resultado contante y sonante de esa operación, hasta donde Petro logró investigarla, porque no la investigó la Fiscalía General de la República. Todos los candidatos que ha puesto el presidente Álvaro Uribe Vélez están sobornados por Odebrecht. El primero que puso, Santos, Odebrecht. El segundo que puso, Zuluaga, Odebrecht. Y el tercero que acaba de poner, Duque, Odebrecht. El Centro Democrático ya no se debe llamar Centro Democrático, debe llamarse el Centro de Odebrecht. Y esto es lo que calla la prensa. Esto es lo que no investiga la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, porque él mismo fue el abogado de Odebrecht. Ha caído el presidente del Perú. Ha caído el expresidente de Brasil. Han caído el vicepresidente del Ecuador. Ha caído el expresidente de Panamá. Va a caer el expresidente de República Dominicana. Y en cambio aquí el pueblo colombiano vota mayoritariamente por el centro de Odebrecht. Creo que algo nos está pasando. Y entre otras cosas, eso algo que nos está pasando tiene que ver con que queremos encubrir la corrupción. Y una de las formas de encubrir esa corrupción en el caso de Odebrecht es hacer como único culpable a Sabún, que nada tiene la culpa. Y dentro de Sabún al politiquero de turno,
al politiquero local, al ñoño. Entonces hoy el ñoño es el culpable de Odebrecht y de su corrupción en Colombia. Y lo van a condenar ejemplarmente. Y solo con una intención, así como condenaron ejemplarmente a los nules, que no reluzca toda la verdad. Porque si reluciera toda la verdad, el ñoño y los nules simplemente son los sacamicas de los más grandes corruptos de Colombia. Y en el caso de Brecht, el hombre central de la corrupción se llama Álvaro Uribe Vélez, el Capo. Entonces es hora. Es hora de que despertemos. Entre la modorra que produce en cada elección la repartija de los dineros en efectivo, los billeticos de 100.000 que tienen la imagen del abuelo de un candidato presidencial, ojo, por coincidencia, quieras, que nos obnubila la razón, que nos hace votar por una serie encadenada de corruptos que como una asociación para delinquir terminan haciendo la ley en Colombia, cuya propiedad sobre el poder que se cree legítima, como cuando Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas, en vez del plato de lentejas cerqueras de 100.000, el voto, la escritura sobre el poder. Amodorrados nos vamos dando cuenta que lo que hay en Colombia es un sistema dictatorial de la corrupción. Un conservador muy importante al cual yo quise como líder político, porque lo conocí al final de sus días siendo muy joven. Recién me había vuelto un parlamentario, Álvaro Gómez Hurtado, de una magnitud ideológica muy superior a estas corrientes mafiosas de la extrema derecha colombiana, que como Ordóñez, el quemador de libros, ¿cuándo se le hubiera ocurrido a Álvaro Gómez quemar un solo libro? O como Marta Lucía Ramírez, que se asesoró de los que mataron a Jaime Garzón en la conducción del Ministerio de Defensa y promovió los primeros indicios de uno de los peores y más bárbaros delitos de lesa humanidad cometidos en toda la América en historia reciente, el de los mal llamados falsos positivos, que como en el caso Nule y los ñoños, la palabra también sirve para ocultar la dimensión del crimen, ni más ni menos llevar miles de jovencitos capturados en los barrios populares de Colombia, conducidos en fila a los camiones militares, transportados hacia los campos de batalla sin haber cometido crimen alguno, inocentes, para bajarlos de los camiones en esos lugares oscuros, vestirlos de guerrilleros, fusilarlos uno a uno o en masa o en fila y ponerles armas nuevas en las manos para que después RCN y Caracol les sacara las fotos, las imágenes del día de los guerrilleros dados de baja, para que un pueblo sediento de sangre al día siguiente aplaudiera, vitoreara al César por los muertos, como vitoreaban al César antaño ante los cristianos sacrificados ante el león. Miles de jovencitos asesinados por la orgía y el deseo de sangre de una sociedad que se creyó el cuento que la seguridad se medía en número de manos cortadas, en número de orejas cortadas, como antaño a los liberales a mediados del siglo XX, como número de bajas contadas, a cambio de ascensos militares, medallas, descansos, sueldos. Un deterioro absoluto de la dignidad del pueblo, de su juventud. Un deterioro absoluto del concepto mismo de la dignidad y de la democracia. Un crimen de lesa humanidad.
La palabra falsos positivos sirve para ocultarlo. Pero lo cierto hoy, lo concreto hoy es que el capo no solamente produjo ese hecho para asumir el aplauso popular y la reelección permanente y perpetua, la destrucción de la mínima democracia colombiana y la construcción de un régimen dictatorial, sino que ese antiguo conservador Álvaro Gómez Hurtado, del que nos pueden separar muchos tesis, muchos argumentos, ya lo había pronosticado, ya había dicho antes de morir, y por ello lo mataron, por ello lo asesinaron, que Colombia estaba bajo un régimen de la corrupción. Álvaro Gómez Hurtado decía o que Colombia se escapaba de ese régimen de la corrupción a través de un acuerdo sobre lo fundamental, o la sociedad y la nación colombiana perecían. ¿Hace cuánto mataron a Álvaro Gómez? Pues lo cierto es que hoy estamos bajo un régimen dictatorial de la corrupción. Ya lo había dicho otro liberal, en este caso antiguo también, al cual también asesinaron, Luis Carlos Galán, en donde el lugar donde lo mataron quise comenzar esta campaña presidencial llenando la plaza de Soacha y quizás terminando el discurso que no pudo terminar. Allí lo asesinaron, pero Luis Carlos Galán dijo algo también similar. Intuía el joven, mucho más joven que Álvaro Gómez Hurtado, que Colombia estaba viviendo bajo un régimen de la corrupción, que en Colombia había una lucha entre las fuerzas de la decencia en ese momento, y él era parte de esas fuerzas de la decencia, y las fuerzas de la mafia y el narcotráfico que se querían adueñar del territorio, de la sociedad y del Estado colombiano. Y lo mataron. Y resulta que quienes lo mataron han gobernado a Colombia desde entonces. Es efectivo que el asesinato de Galán, en lugar de provocar el fortalecimiento en la sociedad colombiana de las fuerzas de la decencia, lo que provocó fue su hundimiento y el surgimiento poderosísimo, lleno de dineros untados de sangre y cocaína, comprando votos de las fuerzas que convirtieron el Estado colombiano en un régimen dictatorial de la corrupción y de la mafia. Y van dos asesinados de enorme importancia para Colombia, diferentes ideológicamente, pero absolutamente valiosos para que su voz antigua sea recogida en un intento de cambiar la historia presente de Colombia. La voz de Álvaro Gómez y la voz de Luis Carlos Galán nos indicaban como precursores de la denuncia, la transformación de Colombia en ese régimen dictatorial, la sumisión de la justicia toda de Colombia al poder politiquero, la sumisión de la ley a la mafia y la sumisión de los presidentes de Colombia a las cortas de la corrupción. El corrupto no es Nule ni es ñoño, son sus sirvientes. El corrupto es Santos, es Zuluaga, es Vargas Lleras, es Duque, y por encima de ellos el capo Álvaro Uribe Vélez. Coincidencia el que todos los candidatos que pone Uribe sean sobornados por Odebrecht. No es coincidencia. No es coincidencia que Santos haya recibido dineros, que Zuluaga haya recibido dineros, que Duque haya recibido dineros de Odebrecht. O más bien que Duque haya sido testigo de la recepción de dineros de Zuluaga. No es
es coincidencia. Eso no le pasa a ningún ser humano por ahí, porque sí, no se gana 3 veces el baloto de la